Mi nombre es Alejandro Espinosa. Yo fui curador de esta exhibición de arte contemporáneo en Baja California, la colección Alonso Elías Fontes, una muestra representativa de las principales propuestas en arte contemporáneo que vemos en Baja California, ¿no? ¿Cómo lo presentamos esto? Primero que nada, entendiendo que el arte contemporáneo es una forma de acercarse al arte en donde se intenta desafiar las maneras como nosotros, primero que nada, entendemos qué es arte y segundo, la manera como nosotros nos relacionamos con la realidad, ¿no? Es un arte que amplía y enriquece los medios, los soportes, los temas, las disciplinas, las técnicas que se pueden utilizar para hacer arte en nuestra era. Una de las cosas importantes del arte contemporáneo es su capacidad para poder, sobre todo, desafiar las maneras como nosotros entendemos el mundo, ¿no? Vamos a iniciar con dos ejemplos emblemáticos de pintura baja californiana. Uno de ellos presentado bajo la obra del artista tijuanense Daniel Ruanova. Técnicamente la pintura es prodigiosa en el sentido de que la combinación de técnicas de colores y de texturas va integrando en esta pintura de Daniel Ruanova una serie muy diversa de estilos, una serie muy diversa de referencias, que esto da a entender que Ruanova es alguien que conoce muy bien la historia de la pintura moderna, ¿no? Tenemos una pintura como la de Charles Glaubitz. Glaubitz, si se fijan, sí es más gráfico, sin embargo, al mismo tiempo, también está integrando elementos de la cultura popular. Lo que vemos nosotros aquí no son 5 cuadros distintos, sino es la combinación de todos ellos los que van formando la pieza en general. Se le llama normalmente políptico. Artistas como Glaubitz recurren a este despliegue de cuadros, ¿no? Pablo Castañeda es también uno de los pintores más consumados en Mexicali y posiblemente en el estado. Una de las cosas que ha obsesionado a Pablo, yo creo que desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años, es el retrato, ¿sí? Sin embargo, hay una suerte de contenido temático, no necesariamente social o no necesariamente crítico, sino que le da oportunidad al le da oportunidad al espectador de poder generar sus propias conclusiones sobre lo que está viendo. ¿Qué es lo que hace Pablo Castañeda? Revierte un poquito o trastoca un poquito la manera como se aproxima al retrato y empieza a crear retrato a partir de figuras llamémosle figuras del dominio público, ¿sí? Ninguna de ellas estaba solicitando ser retratada. Alejandro Zacarías, él es un artista que trabaja constantemente desde lo orgánico. Una de las cosas que sí recomiendo mucho en la apreciación de arte abstracto o en la apreciación de pintura abstracta es la posibilidad de poder acercarnos a la obra. Si nosotros vemos la pintura desde acá, podemos ver una suerte de imagen alusiva a formas y texturas. La conexión no es una conexión en torno a los rostros o al tema o al contenido típicamente visual que vemos en una pintura o que vemos en una fotografía, ¿no? No estamos viendo nada que represente. Sin embargo, estamos viendo toda una serie de texturas, mezclas de colores que también nos aluden a ciertos espacios que conocemos. Si nos vamos a la obra de Enrique Schiapara, otro artista tijuanense, nos vamos a dar cuenta que es una continuación de lo que estaba haciendo Zacarías en esa obra que vimos, pero que en este caso está trabajando con un lenguaje mucho más abstracto, mucho más puro, más agresivo y al mismo tiempo recuperando una forma de gráfica que lo vincula con cierto tipo de arte denominado outsider, que es arte creado por gente que está fuera del ámbito de las artes. En términos abstractos o en términos de pintura abstracta, este es el tipo de obra que causa una suerte de confusión en el espectador, en el sentido de que el artista parece no tener una formación. Es el tipo de pintura que lleva al espectador a decir, pues yo lo puedo hacer, ¿no? Y es así como te das cuenta que el problema no necesariamente es de la obra o del artista, sino del mismo espectador que se ha rehusado o se ha negado
a poder apreciar desde una sensibilidad quizá más estética o quizá más pura sobre los contenidos de aquello que estás observando. Esto es, gran parte del ejercicio en el arte contemporáneo, en la pintura contemporánea, deriva de lo que el espectador vaya a hacer con lo que se le está presentando, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta es obra de un mismo artista, del mismo Enrique Schiapara. Utilizando la técnica del collage, requiere de todo un marco, requiere de todo un aparador para poder ver el universo de objetos que está en su interior. Utiliza una madera como superficie de fondo que podemos ver en los cuadros. Todos estos cuadros también podemos verlos en su conjunto. Aquí la cuestión es que él está utilizando el collage para hacer algo abstracto. O sea, aprovechando la cualidad de la textura, del color o de la forma, ¿sí? Se va generando algo que básicamente es lo mismo que estaba haciendo en el otro cuadro, pero con pura pintura. O sea, esto en realidad son pinturas antes que collage, ¿no? Lo mismo está haciendo, la misma propiedad visual está haciendo esta cartulina, o este café, o estas orillas de cuadernillo o de libreta que tenemos aquí, ¿no? Es un collage abstracto, básicamente, ¿no? Para que veamos nosotros otro ejemplo de collage, de lo que hace el collage, ¿no? Si se fijan, aquí sí estamos viendo un contenido, aquí sí estamos viendo unas figuras, aquí está buscando el artista generar una suerte de sentido a través de la yuxtaposición de imágenes, ¿sí? Dándole una cierta cualidad de insecto exoesquelético a la figura de Cristo, ¿no? Utiliza una imagen extraída de alguna publicación o de un grabado que estaba impreso en un libro y le empieza a integrar otros elementos, ¿sí? Que no estaban aquí. Aquí el espectador lo que hace es experimentar entre los dos sentidos que te genera tanto la imagen del grabado como las cosas que integró, ¿sí? Para generar para generarle un sentido, una idea, ¿sí? A diferencia de lo que acabamos de ver de Schiapara, que es una forma abstracta de hacer pintura o de hacer collage, aquí tenemos un collage que tiene una línea mucho más tradicional. Entonces, que está yuxtaponiendo elementos, ¿sí? Que es una parte muy, es un elemento muy destacado en el arte del collage. Y aunque no es collage, sí está generando la yuxtaposición de tres elementos distintos. La artista Meli Barragán siempre trabaja con un tipo de gráfica. No es necesariamente pintura, es otra técnica gráfica llamada serigrafía. El plano de la serigrafía original, que es el fondo que vemos nosotros, donde está la casa situada. El segundo plano, que son las florecitas que vemos aquí, unas rosas. Y el tercer plano, que está integrado por estas letras que vemos aquí, que están en la primera, o están en la superficie más cercana a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno como espectador ante esta imagen? Primero que nada, la imagen, la combinación de colores, ¿sí? El énfasis en esta casa que se ve resaltada por encima de estas flores que vemos aquí, todos estos van generando significados muy distintos, ¿sí? Si tú integras flores, una casa y el letrero de Homesick, ¿sí? Tú puedes derivar de esto significados muy variados. La fotografía contemporánea en Baja California tiene entre sus figuras más representativas al artista Ingrid Hernández. Cada uno de los elementos que vemos en este cuarto, por ejemplo, nos remite a algo. Son espacios de uso privado. Son recámaras, son salas, son lugares que están constantemente utilizados, están constantemente habitados por personas, ¿no? Son básicamente imágenes de distintos espacios en hogares, casas distintas, ¿no? Aquí podemos ver niveles educativos, niveles socioculturales, niveles de clase, tipos de consumo, tipos de creencias.
Vemos toda una serie de elementos que nos están hablando a través de la fotografía sobre las familias o las personas que habitan estos lugares. La artista Tania Candiani, de la ciudad de Tijuana, aprovecha la fotografía para dejar muestra o para dejar evidencia de una acción. Lo que quiere que veamos Tania Candiani es lo que sucede con este espacio cuando es convertido en este espacio, ¿sí? Lo que sucede con este espacio de significado, pero que luego es convertida en esto. En una serie sucesiva de formas, objetos, empiecen a establecer conexiones entre todos esos objetos que hemos visto en los collages. Pueden ustedes ver lo que estaba haciendo Ciapara con esos objetos, y ven cómo genera una suerte de plasticidad. Más que ubicarlo como una acción de arte, ¿sí? Aquí lo que se pone más en evidencia es la capacidad que tiene la fotografía para poder ser en sí misma una obra. La fotógrafa mexicalense Odette Barajas tuvo oportunidad de hacer un registro fotográfico de esta acción. Las acciones de arte, por lo regular, no son acciones que son registradas o documentadas. Lo que importa en las acciones de arte es que se haya realizado la acción, ¿sí? En este caso, ¿de qué acción estamos hablando? En la zona de Pueblo Nuevo, de la ciudad de Mexicali, se organizó un partido de fútbol donde se utilizó el cerco fronterizo como el medio campo y donde estaban jugando integrantes de los equipos contrarios en cada uno de los lados, de manera que pues, obviamente se pudiera jugar, ¿no? El caso es que, traspasando la barrera con solamente el balón de fútbol, se logró crear una especie de partido, ¿no? Aquí lo que vemos nosotros es una manera de usar la fotografía contemporánea que está dirigida hacia la presentación de la evidencia de un evento, ¿sí? De una acción. En este caso, este evento tenía una cierta cualidad efímera. Esto es que iba a suceder y luego ya iba a desaparecer, no iba a ser una constante, lúdica. No están haciendo ningún tipo de confrontación, de denuncia, sino simplemente están restando la importancia al cerco para poder establecer un tipo de conexión entre los miembros de una comunidad en donde ya no importa cuáles son estas barreras o estos límites, ¿no? Marcos Ramírez R. toma físicamente, ¿sí?, los materiales que componen el cerco fronterizo para poder hacer una representación de la bandera de Estados Unidos. Al igual que lo que les estaba mencionando con el grabado, la serigrafía de Meli Barragán, aquí se presta a una lectura constante de todos los elementos que estamos observando. La forma de la bandera, el hecho de que es de hierro, el hecho de que se está oxidando, el hecho de que es el material que se usa para el cerco fronterizo, ¿sí? El hecho de que esta es una pieza, por cierto, debo mencionar, que en su contexto original venía acompañada de una porción de tierra que fue extraída directamente de la frontera en Tijuana, ¿sí? Entonces, el cerco convertido en un imaginario más colorido o más cromático en las fotografías de Tania Candiani, el cerco convertido en una suerte de juego y el cerco convertido en una contundente explicación sobre la naturaleza de nuestra relación con Estados Unidos. A su vez, la naturaleza misma de los Estados Unidos se ve manifestada, se ve representada en este objeto, ¿no? Meli Barragán, a su vez, hace una especie como de relato en donde vemos el lento desvanecimiento de la forma de una mujer, ¿sí? Detrás de estas figuras hay una suerte de historia de amor. A la vez hay una forma de alusión a la transitoriedad del tiempo. Hay una cierta como componente trágico o dramático en el desenlace que vemos nosotros en la sucesión de estas formas.
El hecho de que vemos todas estas formas desplegadas nos da una cierta relación temporal. Lo que originalmente vemos como unas figuras en los pasteles, por ejemplo, ahora se convierte en toda una explicación sobre la transitoriedad del tiempo, ¿no? Y la inevitabilidad de la muerte. Como esta pieza de Sebastián Beltrán, que es un corazón hecho con hule de llanto, ¿sí? Y que a su vez es algo que tiene su propia boquilla para poder ser inflado. Es algo que puede eludir a muchísimas relaciones que tenemos nosotros con el corazón, que puede eludir a muchas relaciones que tenemos nosotros con este objeto que puede ser constantemente aplastado, desinflado, y que al mismo tiempo tiene esa fuerza, tiene la cualidad de ser cuerudo, pues, ¿sí? Y de aguantar todo tipo de vicisitud, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo inmediatamente lo reconocemos como un monumento, ¿sí? Un monumento que a su vez es extraído de su cabeza y de su mano, ¿sí? Es un objeto en donde se hace una recreación del tipo de intervenciones o el tipo de maltratos que puede recibir un monumento. ¿Qué es un monumento? Se supone que era la manera más valiosa de poder reconocer las figuras representativas de una cultura, de una historia, ¿no? Y sin embargo los monumentos son los objetos más vilipendiados en las ciudades, ¿no? Son los que más se dejan al abandono, son los que más son vandalizados incluso, ¿no? Entonces lo que originalmente tenía, la función que originalmente tiene un monumento, luego es revertida por los usos que se le hacen en los entornos urbanos, ¿no? Si a esto le añades que es la figura de un líder que no tienes ni cabeza ni mano, ¿sí? Quiere decir que es una crítica precisamente, digamos, a la ausencia de liderazgo. Vamos a ver dos formas distintas de aproximarse al objeto por parte de Jaime Ruiz. Lo que vemos aquí, si lo vemos a cierta distancia, es lo que parecen ser objetos arqueológicos, restos de algo. Puede simular una cabeza de algún animal, puede simular algún resto prehistórico, puede simular un artefacto del futuro o del pasado que fue encontrado debajo de la tierra, puede simular restos instrumentales como lo vemos nosotros en las salas de los museos de historia natural, ¿sí? Los vemos bajo vitrinas, pero luego nos acercamos y aun cuando todos estos objetos tienen nombres que el mismo artista les propinó, les definió, y los está presentando como si fueran fósiles, en realidad todos y cada uno de estos objetos son materiales de objetos de consumo producidos en nuestra era, pero que luego son intervenidos, fueron extraídos de distintos lotes baldíos y luego fueron limpiados, ¿sí? Para presentarlos en un museo como este, de manera que puedan presentarse como si fueran objetos prehistóricos. Tenemos que pensar que todo esto va a ser nuestra basura. Esto es, tenemos que pensar que dentro de 500, dentro de 1000 años, así como nosotros nos encontramos estos restos arqueológicos de pasados muy, muy alejados de nosotros, esto también va a estar representado en nuestra historia. La posibilidad de imaginar, quizá críticamente, que nosotros vamos a formar parte de la producción de probablemente la mayor cantidad de basura que jamás se haya creado en la historia de las civilizaciones. Lo que normalmente hace Jaime con los materiales, y debo mencionarlo, todos los materiales que utiliza Jaime son reciclados y trata de hallarles otro uso, quizá un uso más plástico. En este caso, lo más importante es olvidarnos que se trata de la calavera de una bicicleta y que más que nada está creando la forma o la imagen de un meteorito, ¿sí? Esta es una pieza del artista Daniel Ruanova, del cual vimos una pintura anteriormente.
¿sí? Entonces, como una continuación a una forma plástica, que es la del pico, nosotros vemos esta forma, ¿sí? Y esta forma es un ensamblaje para la creación o para la invención de una máquina cuya utilidad es, por así decirlo, inútil, aunque suene contradictorio, ¿no? ¿Qué es lo que nos promete esta máquina? Nos promete un ejercicio de autodestrucción. Técnicamente, esta máquina está equipada, ¿sí?, con un motor y un dispositivo que supuestamente puede ser activado en cualquier momento y comienza a rebotar y a girar en los alrededores, destruyendo todo lo que esté a su alrededor, ¿sí? Es como una especie de promesa de algo que puede ser devastador, que ahora podemos pasar rápido al ejemplo de esta otra pieza de Alejandro Zacarías. Las cosas que tenemos que tomar en cuenta sobre estas dos obras es que ambas son hechas con material reciclado, ¿sí? A diferencia de otro artista que vamos a ver posteriormente, Alejandro Zacarías le gusta mucho mantener esa línea orgánica. Esto es, aun cuando la forma está creando una suerte de animal insólito, nosotros no podemos dejar de ver las partes constitutivas de la pieza. Si por ejemplo vemos esa pata que está ahí, nosotros la reconocemos como la pata de una cama posiblemente, ¿no? Un artista, otro artista lo que hubiera hecho era refinar o pulir un poco esa pata para que ya no parezca la pata de una cama, sino que para parezca algo que está integrado a este animal. Entonces lo que quiere Zacarías es que estemos en la mitad entre reconocer de dónde provienen estos objetos o estas maderas, ¿sí?, y al mismo tiempo poder ver el conjunto de elementos que están formando este animal, que bien puede ser una suerte de peligrosísima cámara de video, puede ser una suerte de monstruo prehistórico, o a su vez puede ser una forma abstracta que se crea en el espacio, ¿no? La artista Carmela Castrejón utilizó una serie de bloques de cerámica, utilizando el barro más menos procesado posible, y convocó a una infinidad de mujeres, artistas, creadoras, amigas, familiares, etcétera, a que les prestaran, que prestaran sus cuerpos para poder sacar un molde del seno. La mayoría de estos senos, a su vez, nos hacen muestra, por ejemplo, en este caso, de algunos posibles daños físicos, ¿sí?, que recibieron mujeres, ¿sí?, que fueron víctimas de violencia doméstica. Entonces, como un acto de solidaridad, las mujeres que prestaron sus senos para que luego que formaran estos moldes, ¿sí?, era una muestra de solidaridad para una serie de testimonios orales que podemos escuchar al fondo de esta pieza, y donde se está explicando, donde las mujeres que sufrieron violencia doméstica explican qué fue lo que les sucedió. Entonces establece esa doble conexión, ¿no? El hecho de que sea cerámica, el hecho de que sea barro, el hecho de que sea orgánico, le da una naturaleza mucho más vinculada, casi espiritualmente, con la esencia de lo femenino, ¿no? La esencia de lo femenino como algo que está forjado en la tierra, como algo que es, vuelvo a decir la palabra, orgánico, ¿no? Todo este despliegue nos va creando una representación que puede ser a su vez muy espeluznante y al mismo tiempo muy contundente para poder hablarnos sobre el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y para poder hacer registro de una serie de acciones, el artista Julio Orozco crea este políptico.
que combina fotografía con documentación, con algunos registros y evidencias que nos hablan acerca de una acción que él hizo. ¿En qué consistió la acción? Tanto en el museo, en el día de la inauguración, como en otras partes, lo que hizo fue utilizar esta placa que ven ustedes aquí, que es una placa de una imagen de la Virgen. Entonces, lo que hace él es buscar un proyector de luz que pueda proyectar esa imagen en los suelos de distintos edificios o distintos entornos, ¿no? De manera que son como apariciones de la Virgen. Entonces lo que hace él es, a la ciudad a la que llega y la ciudad donde va a hacer va a presentar esta imagen, se va a la ciudad y le anuncia a la gente, a través de este folleto, le anuncia a la gente que va a aparecerse la Virgen. Normalmente son apariciones en museos o en galerías o en los lugares donde va a exhibir esta pieza. Y lo que trata de averiguar como un experimento es el día en el que se va a hacer la aparición, ¿sí? Averiguar qué tantas personas vienen. El artista Julio Orozco nos presenta con esto una de las tantas formas que puede asumir el arte contemporáneo, sobre todo en la medida que estés utilizando distintos recursos, distintas tecnologías y distintas técnicas para presentar un contenido. Cuando llegamos como espectadores, primero que nada nos llama la atención, estamos constantemente viendo este cassette de video VHS girando constantemente. En una especie como de escenario de teatro Griñol, donde al fondo podemos ver distintas especies como en un acuario. Estas a su vez están generando el entorno visual que nosotros vemos proyectado aquí. Y que cuando lo vemos proyectado aquí comienza a cobrar un sentido muy distinto al que vemos nosotros acá. Ahora, ¿qué nos está diciendo en total? Este es un video de una película que se llama La Pizca de Muerte. La Pizca de Muerte es una película donde se habla o se relata la historia de la gente que cruza al otro lado para irse a la pizca, ¿sí? Si escuchan ustedes el audio, y esto es lo que convierte a la pieza en una pieza de arte multimedia, se utiliza distintos medios para poder generar un sentido. Estamos escuchando extractos de la película, ¿sí? Donde podemos tener una relación con el entorno que habitaban los personajes, pero al mismo tiempo con voces encontradas, comentarios, señalamientos, particularmente insultos que se le hacen a las personas que cruzan al otro lado de la pizca, ¿no? Y cómo estos son perseguidos, cómo estos son acechados, cómo estos son cazados incluso por la gente que está en contra de la migración. Ahora, lo que me llama la atención es que no solamente recurre al video, al audio, a la instalación, sino que también recurre a una suerte de pintura, ¿sí? Que curiosamente tiene una cualidad estética muy similar a las pinturas de paisajes japoneses, ¿sí? Y donde vemos una multiplicidad de personajes. Lo que vemos nosotros son una serie de figuras representativas del migrante, como una especie de vaquero, como una especie de aventurero. Pero el momento en que tú estás integrando todas estas cosas, ¿sí? Tú haces o le exiges al espectador que comience a cuestionarse de maneras distintas sobre esta realidad. Para poder ver esta pieza, para poder ver este registro en video, primero me gustaría que viéramos esto. Esta cámara que ven ustedes aquí fue la que se utilizó para poder hacer esa imagen. Esa imagen es algo que podríamos denominar un loop. Es una imagen circulatoria que está constantemente dando vueltas, girando, ¿sí? Y donde nosotros vemos una serie de acciones, ¿no? Si ustedes ven la extensión de este cuadro, ¿sí? Se van a dar cuenta que el video tiene una cualidad más apegada a la pintura que al registro videográfico. Si ustedes establecen una conexión entre el desplazamiento de estas figuras y, por ejemplo, el políptico de Charles Laubitz o el mural de Fernando Corona, se van a dar cuenta que la función del video, ¿sí? No es necesariamente dejar un registro o una evidencia de una acción, sino de convertirse a su vez
en una suerte de pintura móvil o de mural móvil, ¿no? No es muy distinto a lo que hace una imagen GIF, ¿sí? Que repite una y otra vez una serie, una secuencia o una acción, ¿no? Lo que llama la atención también de esta pieza es que utilizan técnicas, utilizan tecnologías que probablemente ahorita ya estén superadas, ¿no? En este caso en particular, el video, que es una combinación que mezcla en audio el sonido del himno nacional mexicano con una acción realizada por un grupo de artistas locales que consistió en colocar en la avenida Colón la bandera de México. De manera que se colocó en el suelo y en ciertos momentos hubo una suerte de duda por parte de la gente que estaba cruzando al otro lado de si podía o no pisar la bandera. ¿Qué es lo que hace el video aquí? Aquí no estamos hablando de una cuestión estética, sino lo que estamos viendo solamente es el uso del video para documentar una acción. Hay una zona, hay un espacio en el Secut que es como un jardín exterior que está en la parte central del edificio. Ahí se instaló Sharpey Takeda y comenzó a hacer una serie de cajas que a su vez a las cuales él le iba pintando una como representación de un sismógrafo. Y todas estas se fueron acumulando hasta crear un pequeño espacio al cual tú te podías internar, y cuando ya estaba completamente cubierto y completamente oscurecido se creaba la imagen que ustedes vieron en la fotografía, ¿no? Una serie sucesiva de registros de sismógrafo en todos los alrededores llenas de luz, ¿no? Lo que vemos nosotros también como una estrategia que utiliza el artista contemporáneo es recurrir al video para poder hacer una explicación, porque una parte muy importante del arte contemporáneo también es el proceso que está detrás de lo que vemos. Otra pieza, es una propuesta muy común en el arte contemporáneo, el estar utilizando cajas de luz. Llama la atención que esta pieza se llama transustanciar. ¿Qué es transustanciar? ¿Sí? Es la transición, ¿sí?, a la cual nosotros tenemos fe como personas, de convertir el vino en la sangre de Cristo. El proceso de transustanciación consiste en ese evento, ese momento en la liturgia, ¿sí?, ese evento en la misa en el cual el vino es convertido en sangre de Cristo, ¿sí? Parte integral de la fe que nosotros tenemos consiste en la aceptación o la creencia de que efectivamente estamos bebiendo la sangre de Cristo. Mantenemos la fe hacia ese ejercicio de transustanciación. Galaviz luego dice, bueno, ¿qué tal si transustanciamos, o más bien dicho, utilizamos el concepto de transustanciar y lo aplicamos a las formas o a las, más bien dicho, a los avances científicos y a la fe que nosotros le otorgamos a la ciencia para tener cada vez un mayor conocimiento de nuestros cuerpos? Entonces, ¿quieres saber dónde está el ejercicio de transustanciación? Pues en el simple hecho de que tú ya estás viendo el cuerpo de la persona que está siendo representada. Ya no estás viendo una representación plástica del cuerpo, ya no estás viendo una pintura o un retrato, sino que estás viendo al interior de la persona que está siendo representada, ¿no? Finalmente lo que vamos a ver ahora son distintas maneras de acercarte al arte desde algo que podemos denominar nosotros conceptualismo. Una vertiente muy destacada del arte contemporáneo tiene que ver con el conceptualismo y tiene que ver con aquel arte que depende del lenguaje o depende de las palabras para poder generar su sentido, para poder generar su contenido. En este caso, la palabra cuerpo está inscrita a raíz de una serie de inscripciones o de marcas que está creando el artista al momento de fumar. Entonces, para poder llegar a esta representación del cuerpo, él tuvo que hacer una acción que excesivamente, ¿sí?, violenta al propio cuerpo, ¿no?
Lo que estamos viendo nosotros aquí es la reproducción de un espectacular. Esto es el eslogan que quiere comunicarle al caminante. Tiene significados muy distintos para audiencias, para públicos sumamente distintos. El ilegal ve esto y lo entiende como una amenaza. El gringo, que está en contra de la llegada de ilegales a su país, no lo ve como una amenaza, sino como una fortaleza, ¿no? Entonces, esa doble lectura es una de las cosas que más le llamaba la atención a Marcos Ramírez Serra al momento de crear esta imagen, ¿no? Miguel Fernández de Castro se instala en la Feria de Arte Contemporánea de San Diego, en un stand donde coloca una serie de piezas suyas y le dice al espectador que tiene la posibilidad de decidir cuál es el precio que tiene cada una de las obras. Eso trajo como consecuencia que muchos de los espectadores no sabían qué hacer con esa propuesta. El caso es de que al final deja la sala completamente vacía y lo único que deja como evidencia es este letrero, porque al final el mensaje de esta exhibición fue explicarles lo absolutamente banal, inútil, ¿sí?, y absurdo que eran todos estos procesos. El artista Luis Hernández utiliza una expresión que es muy común, el otro lado. El otro lado siempre es como los Estados Unidos. Luis Hernández juega un poco con el contexto en el que estamos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque vemos aquí el otro lado y da la casualidad que aquí también estamos en el otro lado. ¿Cuál de los dos es el otro lado? Para hacer esta pieza lo más interesante es que no podemos negar que es un dibujo, y de lo que no nos damos cuenta nosotros es de que es efectivamente un dibujo. ¿Con qué se hace normalmente un dibujo? Con lápiz, ¿verdad? Ok, todo esto que ven ustedes aquí, toda esta textura negra, es carboncillo que el artista fue aplicando en toda esta mampara, creando a su vez el dibujo de estas letras, conformando el otro lado, ¿no? Lo chistoso es que es interminable, ¿sí? Es como un constante girar siempre hacia el otro lado, porque el otro lado también está en el otro lado. ¿Se fijan? Fíjense todo el potencial que tiene el simple uso de palabras para poder generarle significados o sentidos a las cosas, ¿no? Tampoco no podemos negar que hay un proceso bastante riguroso, bastante disciplinado en la conformación de este objeto, ¿no? Obviamente Luis Hernández no puede vender todo esto, ¿sí? Lo que nos está proponiendo es el concepto mismo del otro lado, ¿no? La última manera de referirse al arte conceptual o al arte que usa palabras es esto. Hay una vertiente de artistas contemporáneos desde la década de los 70 que han aprovechado mucho el uso del neón como soporte inicial o como soporte principal para sus obras. La mayoría de estos han utilizado el neón para la función que originalmente le atribuimos, que es la conformación de letreros, ¿no? Ya les decía yo lo de los anuncios luminosos y cuál fue el efecto que tuvo como soporte para el arte contemporáneo. ¿Qué sucede con esto? Esta es una pieza que anuncia el contenido de un texto que es leído y que acompaña, desde una propuesta multimedia, acompaña a la frase. Es un texto leído por un autor, por un narrador, ensayista, cronista de la ciudad de Tijuana, llamado Rafa Saavedra, recientemente fallecido. Rafa Saavedra escribió un largo texto que hace alusión a la idea de God is coming, de que Dios está por venir, ¿no? Hace una, no tanto sátira, sino que hace uso del discurso que nosotros normalmente escuchamos de aquellos protestantes, testigos de Jehová, mormones, todas estas religiones, los cristianos, y cómo utilizan un discurso relacionado con la llegada de Dios, la llegada del fin, la llegada del apocalipsis, ¿no? La llegada de todo esto, ¿para qué sirve? Básicamente sirve para infundir un cierto temor o para infundir una cierta incertidumbre sobre el futuro. Esta es solamente una parte de un concepto mucho más redondo, de el audio, donde podemos escuchar nosotros en voz de Rafa Saavedra
este texto, ¿no? Estas palabras alusivas al Dios que viene, ¿no? Y hay también una yuxtaposición de elementos. La frase Dios está por venir, o en este caso en inglés, God is coming. En términos bíblicos, ¿sí? O en términos religiosos, se entiende como un anunciamiento. Algo que tú estás diciéndole a la gente, le estás diciendo a la sociedad, a las masas, etcétera, ¿no? Entonces, el artista lo que hace es, voy a utilizar la mejor manera de hacer anunciamientos iluminadores en nuestra era, que es el uso del neón, ¿no?